Bienvenidos todos y todas ustedes a su proyecto Entre Letras, un mundo literario en la Orinoquia, a su club de lectura y promoción literaria. Este es un proyecto que ha sido ganador de la beca de producción de bienes y servicios creativos y culturales innovadores 2, que ha sido convocado por el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Estímulos en 2020. Vamos a tener en esta serie de programas unos invitados muy especiales que forman parte del grupo de escritores que están vinculados a este proyecto. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de dos escritores muy importantes en nuestra región, que son José Vicente Casadiego León y Henry Benjumea Yepes. Queremos invitarlos a todos ustedes a que compartan estas redes, compartan estos enlaces, en todas las redes sociales. Vamos a estar en la página www.entreletras.com.co. Tenemos también en Facebook CC Entre Letras y en Twitter e Instagram @entreletras.com. Como les decía, en el día de hoy vamos a tener dos invitados muy especiales. Está José Vicente Casadiego León, que es escritor, poeta e investigador cultural en Villavicencio. Entre todas las publicaciones que tiene para este proyecto, está participando con los libros Cantos del Desterrado y Cantos del Desterrado 2. También nos acompaña en estudio Henry Benjumea Yepes, es villavicense, nacido en 1957, es filósofo, historiador, escritor y poeta. Tiene también un sinnúmero de publicaciones, pero para esta oportunidad está con nosotros con los libros Reconstrucción y En los ojos de un caracol. Y para completar este panel de expertos que va a acompañarnos en el día de hoy, va a estar como moderador o entrevistador el periodista Jaime Fernández Molano. Él es escritor, es editor, gestor cultural y también participa dentro del proyecto con varias publicaciones, entre ellas Mis Muertes, Filo de Ausencias, Edición Secreta y El Hombre que se mece. Entonces, vamos a disfrutar de este magnífico programa. Quiero invitarlos a todos ustedes para que, les repito, compartan esta información en sus redes sociales y nos acompañen en todos los programas que a partir de ahora vamos a tener en nuestra página www.entreletras.com.co. Entonces, sin más preámbulos, vamos con Jaime Fernández Molano, quien está ya reunido con los dos escritores invitados, y vamos a escuchar una hermosísima charla. Adelante, Jaime. Bueno, muy bien, estamos entonces con los maestros José Vicente Casadiego León y Henry Benjumea Yepes, aquí básicamente hoy como poetas, aunque pues tienen su ejercicio de la literatura mucho más amplio, desde el ensayo, desde la narrativa, la cuentística, etc. Como se ha dicho, pues digamos aquí son dos de los personajes históricos de la Corporación Entre Letras, del taller de escritores, etcétera, ya como lo ha señalado Orlando. Bueno, estamos aquí precisamente para hablar en primera instancia de cómo llegaron a la literatura, que contemos para el mundo cómo fue ese primer contacto para la literatura. Y luego más adelante hablaremos sobre los libros que estamos presentando en el proyecto. Henry. Gracias, Jaime. Muy buenas para todos los oyentes. Bueno, mis inicios en la literatura fueron desde muy pequeño. Mi hermano mayor, cuando yo tenía 6 o 7 años, que estaba aprendiendo a leer, prácticamente me obligaba a leer poesía de José Asunción Silva y de otros poetas colombianos y latinoamericanos como Pablo Neruda, Jorge Luis Borges. Y ahí fui empezando a hacer mis propios poemas y eso sumado con la lectura, que leía muchos clásicos, mucha literatura universal. Entonces se fue conformando todo un universo de exploración poética que ya culmina con la publicación de mis 2 libros de poesía, Reconstrucción y En los ojos de un caracol. Bueno, José Vicente tiene unas historias muy particulares sobre su primer contacto con la poesía y también sus ánimos que siempre vienen con un coletazo para Jaime Fernández, por el cual se dedicó más a la poesía. Espero que, no sé si hoy lo va a echar. José Vicente Casadiego León, con ese nombre dicen ya cualquiera
no necesita escribir mucho porque tiene un nombre de escritor fabuloso, pero él decidió llamarse Cheo. Entonces todo el mundo lo conocemos a José Vicente como el poeta Cheo. Bueno, mi vida inicia con muchos asombros, mi vida como escritor. Inicia con muchos asombros. Estaba el hipismo cuando yo era muy niño, dando sus primeros pasos, y me encuentro con unos hippies que estacionan en el barrio donde vivíamos, y ellos empiezan a leer poesía y a contagiarme de poesía china, de poesía japonesa, y yo veo que eso es algo mágico. Y con esos atisbos y esos asombros empiezo no a escribir poesía, sino a escribir canciones. Y en el barrio era demasiado conocido por la cuestión de escribir canciones, y viene a mis oídos Beatles, Rolling Stone, y entonces empiezo yo como a generar esa chispa por la creación literaria. Termino mi vida como compositor cuando mi hermano Jaime, que estaba en un internado, y se lleva el libro lleno de poesía, de canciones, y allí se lo roban, y prometí nunca más escribir una canción. Con la encuentro con los hippies, me doy cuenta que la poesía es mágica, que la poesía es para connotar una serie de verdades. Y empiezo mi vida como escritor, como poeta, y por ahí en los años 77, 78 encuentro varios jóvenes con inquietudes muy parecidas, formando un radio del Partido Comunista en el barrio. Me encuentro con un joven del partido que envían para crear el radio de acción, y con él empezamos a compartir sus creaciones poéticas y mis creaciones poéticas. Me lleva a otro grupo, un colectivo de jóvenes inquietos. Estaba allí Jaime Fernández, estaba allí Andrés Romero Baltodano, Francisco Pirato Arias, quien me lleva es Julio Daniel Chaparro, y empezamos en ese sueño demasiado bello de la creación literaria. Hago mis primeras publicaciones en cuadernillos, los socializo en colegios, en instituciones educativas, y ahí se inicia mi acercamiento con esa bella mujer transparente que es la poesía. Bueno, muy bien. Luego de ese primer contacto ya vienen como las primeras publicaciones. Algunos pues publicaciones en revistas o en periódicos. Bueno, cuéntenos un poco de eso. Y Henry pues también, que adicionalmente se vinculó muy temprano a la academia, ¿no? Se va para Bogotá, etcétera. Pasemos para Henry, ¿cómo es esa parte ya de empezar a producir textos? ¿Y qué textos fueron los primeros que publicó? Bueno, yo siempre fui como muy prevenido con la publicación, porque me parecía que los textos no estaban terminados del todo, hasta que se los mostré a algunos amigos, poetas, a José Vicente, a Jaime, a Francisco, a Darío Sánchez, y me dijeron que eran textos buenos y que podrían publicarse. Ahí empezaron a publicarse los textos, primero en revistas, en Entre Letras y en otras revistas de Bogotá, y ya después viene la decisión de publicar Reconstrucción, y más adelante el segundo libro. Pero los inicios fueron eso, sí, recitales, y en revistas literarias los primeros poemas. Yo inicio con un cuadernillo que se llama Amigo lector, no busquéis al autor, y después publiqué otros cuadernillos, aproximadamente 4 o 5 cuadernillos, El equilibrio de ser bueno. Después ya hice una antología. ¿En qué año más o menos, recuerda? Por ahí empiezo en el 82, 83 a publicar mis primeros cuadernillos. Dejo un espacio, o sea, me retiro, entre comillas, de la actividad creativa, de la actividad literaria. Viajo a Bogotá a estudiar comunicación social institucional en la Universidad Inca, y abandono la literatura. Cuando regreso,
yo soy de tiempo, ¿no? Regreso y publico Leyenda de Antiguos Caminantes como un homenaje a ese texto que llama Leyenda de Antiguos Caminantes, que fue Premio Nacional de Poesía por ahí en 1991. Y publico otros cuadernillos. Yo soy un hombre de un solo texto, yo creo que voy a morir con un solo libro, porque le hago trampas al lector. Yo saco textos, meto textos, comprimo, amplío. Sí, he visto que la dinámica, he visto que la dinámica suya, y eso se da en algunos escritores. Recordemos, por ejemplo, a José Luis de Granados con El laberinto, hizo muchas veces el mismo laberinto. Bueno, García Márquez decía, uno finalmente está haciendo un solo libro. Y aquí el ejercicio que he visto que hace José Vicente es, digamos, con el equilibrio de ser bueno. Por ejemplo, tiene unos textos de base, 3 o 4 textos, y en cada edición va variando, deja 2 o 3 textos, pero va variando y va metiendo, o sea, son como diferentes versiones de un mismo libro. Igual ya después Cantos del Desterrado, que empieza como Cantos del Desterrado, no Cantos del Desterrado 1, como incluso a veces su merced lo dice, no, porque fue Cantos del Desterrado, simplemente después usted dice, voy a hacer otra, y entonces dice Cantos del Desterrado 2. Sí. Eso, digamos, esa como fijación de seguir andando en la misma línea, ¿no puede llegar a ahogar de alguna manera como otras opciones, otras alternativas? Bueno, yo leí algo de Borges que decía que el hombre debe publicar un solo libro. Y es la verdad, o sea, yo estoy haciendo todavía el trabajo para quedarme con un libro, yo creo que llama Arcanos Mayores. Publico ese libro y me retiro de la literatura. Así no deje de ser escritor, pero no pienso publicar más, sino una antología, y es eso, es buscar como una serie de textos que tengan un significado valioso para publicarlos. Y es la verdad, yo vengo trabajando con el equilibrio de ser bueno, saco textos, meto textos, o sea, depende del estado emotivo del escritor, del poeta, así precisamente dejo el texto o lo saco. Esto parecería como un chiste, pero es muy profundo. O sea, es decir, José Vicente Casadego León decide hacer un solo libro. Y para hacer ese solo libro ha publicado como varios, sí, 10, 8 versiones de cada libro, etcétera. Pero sí, es entendible en el sentido en que hay como una línea conductora en ese aspecto. Pero entonces dejemos ahí, porque yo quiero que hablemos de esa línea de esa línea de conducción que lo ha llevado usted desde su primer poema hasta ahora, para que nos cuente el maestro Henry Benjumea, digamos, cómo ha sido ese proceso, que por supuesto es completamente diferente, pero cómo llegó, digamos, porque inicialmente Henry no se conocía como poeta. Realmente Henry era, primero que todo, un académico, por supuesto un ensayista, un muy buen crítico, y luego empezó con la narrativa, ¿cierto? Pero básicamente una narrativa de ensayo, de estudios críticos. Y el salto lo da a la poesía, y miren, es un escritor que considero yo uno de los mejores poetas que ha dado esta tierra. Gracias, Jaime. Sí, yo, a diferencia de Cheo, aunque también considero que uno en su historia escribe un solo libro, pero es un libro compuesto, es decir, que hay fragmentos de ese libro, y yo lo que trato de hacer en mi escritura es indagar siempre, es buscar una forma nueva de decir las cosas, un nuevo lenguaje, aunque los temas sean los mismos, porque uno siempre trata del amor, de la vida, de la muerte, de la soledad, del hombre, de la mujer, etcétera, pero siempre buscando una nueva manera de decir las cosas, una nueva manera de sorprender al lector y de vincularlo a los textos, para que él también viva y sienta lo que el poeta en algún momento determinado llega a pensar y a sentir. Entonces ha sido un trabajo, como dice Jaime, partiendo del estudio riguroso, del ensayo, de la narrativa, de algunos cuentos que he escrito, y desemboco en la poesía, porque me parece que el lenguaje poético es el propicio para decir uno lo que siente y lo que piensa de una manera diferente. Bueno, miren, creo que Santiago en cámaras nos puede enfocar un poco lo de
detrás de Cheo el logo de la Corporación Cultural Entre Letras. Hemos llegado a 40 años con un eslogan Arte, Literatura y Pensamiento Contemporáneos. Desde el 81 estamos cumpliendo 40 años. Un logo que vale señalar es de otro compañero de equipo y del alma, Luis Miguel Ortiz, junto con Diego Torres. Como decía Triunfo Arciniegas, y perdón me salgo un poquito del asunto, Triunfo Arciniegas decía, tenemos el honor de tener diseñadores cantantes, porque estamos entre Luis Miguel y Diego Torres. Precisamente ese enfoque que se hace ahí, Cheo, con los 40 años, pues estamos hablando ya de una literatura que ha venido trasegando durante tanto tiempo, traspasando las fronteras ya de casi medio siglo, y pues hablamos y retomemos el asunto de ese hilo conductor que lo ha llevado desde el primer poema. Bueno, yo creo que, decía Borges, Dios me perdona inventar cuando canto, ¿no? Uno no tiene que inventar absolutamente nada. Uno tiene que tener un grado alto de sensibilidad para asumir qué es lo que ocurre a nuestro encuentro con la realidad coloquial, con la realidad del municipio, con la realidad de la región. Me parece que es una región demasiado dada a la sombra de la violencia y de las cicatrices que deja la muerte, ¿no? Entonces mis textos poéticos son precisamente eso, ¿no? Es tocar la realidad de lo que asombra en un territorio tan rico pero tan pobre intelectualmente y tan pobre como seres humanos. Entonces asumo esa conducta de empezar a trabajar para dejar como un registro de lo que ha pasado, está pasando y pasará en nuestra región. La violencia, decía el poeta Julio Daniel, es más frecuente que la lluvia y cada día nos visita. Entonces, a partir de esa realidad empiezo yo a escribir mis textos. Siempre ese hilo conductor tiene que ver con lo social. Bueno, sí, en algo de Arcanos Mayores encuentro una poesía que trato de llegar al plano erótico, ¿no? Pero la verdad es que siempre ahí está la nostalgia y la tristeza de un pueblo que no se ha podido expresar como debería expresarse un pueblo. Además que somos la parte sur de un país que se divide en dos, ¿no? País norte, país sur. Sur alimenta al norte y el norte olvida al sur. Entonces, eso connota tristeza y preocupación desde el punto de vista de un artista, desde el punto de vista de un escritor. Vicente, una pregunta que es necesaria en este caso, ¿cómo resolveríamos el tema entre lo coloquial que se toca, lo social y no caer en el panfleto? Mira el hilo tan difícil, ¿no? Que es hacer un trabajo social, eminentemente social y además eminentemente político, viendo la política como una ciencia, y no caer en el panfleto que se dio en los años 70, ¿no? Es precisamente eso. Ahí está el cuidado del escritor, no llegar al panfleto, a la propuesta política. Entonces la poesía da una serie de connotaciones y da una serie de posibilidades, pero se asume es cuando el lector se vuelve escritor, que tiene una serie de connotaciones universales del texto. Es cuidadoso en expresar por qué la muerte nos visita. Se trabaja una serie de recursos literarios que son demasiado sutiles, pero demasiado difíciles de crear. Entonces, ese plano social con el plano político y con el panfleto y con la cuestión coloquial es demasiado difícil de manejar, porque aquí hay grandes escritores, pero no salen del Morichi, no salen del Mastranto, y a mí me parece que el llano tiene otra serie de connotaciones y de riquezas para poder expresarse desde una visión universal del texto y decir qué es lo que realmente pasa aquí en un territorio que tiene sus particularidades y tiene sus bellezas, pero también tiene sus registros de violencia. Esa es una pregunta desde la óptica del crítico, Henry. Hay como un hilo muy peligroso entre eso que hablábamos con Vicente, digamos, de lo coloquial, de lo social a lo panfletario, ¿no? Por un lado eso, y dejo una discusión también para que hablemos sobre precisamente esas nuevas generaciones y no solamente el tema de los escritores que hablaba usted de Moriche, por decirlo de alguna manera, no, pues es un poco duro, pero así es, o sea, ir más allá del Moriche.
pero lo otro también de las nuevas generaciones que dicen que quieren llegar a ser poetas, pero que les falta todavía, sobre todo, mucha formación. Bueno, eso es para otra discusión. Primero que todo, resolver esta pregunta desde el punto de vista crítico, Henry. Eh, el deslinde es sumamente difícil y complicado para el escritor porque partir de lo social siempre, que la poesía está impregnada de la problemática social, hace muy fácil caer en el panfleto si no se tiene suficiente cuidado. Y lo que usted decía ahora también con las voces jóvenes es que no hay tanto trabajo con el lenguaje, sino que es un lenguaje mucho más directo y entonces se puede asomar mucho más fácil ese carácter panfletario. A mí la poesía panfletaria no me gusta, pero no es fácil evitar a partir de esa reflexión caer en lo panfletario. Claro que no es el caso de José Vicente, pero sí hay muchos que han caído en ese problema del panfleto. Bueno, pues reflexionando sobre estos temas, ya llegamos a la recta final de este programa, que vale decir, pues ya como lo ha dicho Orlando y como lo sabemos, gracias a la beca que hemos podido ganar del Ministerio de Cultura, con los 40 años de Entre Letras, y pues con la muy buena noticia de que vamos a arrancar con la plataforma digital como la única editorial en Media Colombia, porque es así, en Amazonia y Orinoquia, con plataforma directa, digital, ebook y todos los avances tecnológicos como para poder decir que somos una ventana, como lo dice el proyecto Entre Letras, un mundo literario en la Orinoquia. Bueno, finalizamos entonces con lo esencial de hoy, que son los invitados, no solamente son los escritores, sino los libros. Quisiera que habláramos ya específicamente de cada libro y si de pronto hay una breve reseña ya específica, como pensando en la gente que llega en este momento con ganas de leer los libros. ¿Cuál sería como una sinopsis, como un comentario sobre la importancia que hay para un lector de poder leer estos libros? Más sería una aproximación. Reconstrucción está dividido en tres partes: cuerpo, casa, mundo, y desde cada uno de ellos se hace una reflexión sobre la vida del ser humano, el cuerpo que habita, su morada y el universo en un plano mucho más general. Es una reflexión que precisamente parte de esa presencia física en el mundo para elevarse hacia consideraciones de mucho más peso ontológico y mucho más peso existencial. Ya en Los ojos de un caracol tiene una mirada que abarca la cuántica. Es un libro que tiene una musicalidad y un ritmo que van emparentados con esa matemática cuántica, con la física cuántica. También están presentes las preguntas fundamentales sobre el ser humano, sobre la existencia, sobre la muerte, sobre la vida, y también, como decía Cheo, una incursión más hacia lo erótico, hacia lo amoroso, que está presente siempre en la poesía y que no se puede obviar. Sin decir que es malo o bueno, pero creo que cada uno tiene esa perspectiva y digamos esos textos muy breves en general de Henry Benjumea son para que un ser humano de cualquier parte del mundo lo sienta, los interprete, les llegue a la condición humana, ¿verdad? Sí, esa es la pretensión fundamental del poeta, llegarle a la mayor cantidad de gente con un lenguaje comprensivo, aunque no un lenguaje sencillo y digamos, es el lenguaje de todos los días, no el lenguaje de los domingos, como es el lenguaje de la poesía, que es el lenguaje cotidiano, pero sí, están escritos de manera que cualquiera los lea y los interprete desde su vivencia y desde su pensamiento. También, como decía, son poemas cortos, pero que en esa brevedad
contienen un microrrelato que da cuenta de la pretensión oculta del poema. Podría decirse que es como el resumen de lo que es el lenguaje desde la sensibilidad y la profundidad en un texto breve. Sí, está muy bien, sí es eso, buscando toda, que penetre la superficie de esos textos breves, pero que abra un sinnúmero de universo, de posibilidades interpretativas al lector. Bueno, para los que escuchan y ven este programa, es importante señalarles que hay en otro enlace, con un clic, van a encontrar la lectura de textos de los maestros José Vicente Casadeo León, Cheo, y Henry Benjumea Yepes. Por eso acá nos hemos dedicado más a cómo es la vida de este escritor, de cada uno de los escritores, cómo llegaron a la poesía y digamos cuál es la visión que tienen de sus textos. Y tendremos, digo otra vez, lectura de textos en otro enlace. José Vicente, digamos, hablar de su poesía tiene que ver, hablábamos con Fernando Linero, que es uno de los conocedores de su poesía. Vale señalar que tenemos un libro ya que va a aparecer precisamente para los 40 años, es una antología poética de autores de Entre Letras, donde están ustedes dos, por supuesto, donde los estoy acompañando, donde está también Olga Malaver y está, bueno, hay 8 poetas en total. Tenemos como que a veces cierta ingenuidad tan poética en sus textos. Decía de forma bella, Fernando decía, cuando descubrimos que hay ese joven aún que habita en un cuerpo de 60, como 63 ya, y que no pierde esa vigencia, ¿cierto? Y que se va y que atraviesa con lo poético y rompe el simple hecho de llegar a ser un poco ingenuo, pero que la poesía y la interioridad que hace en el poema lo salvan, digamos. Sí, yo creo que el poeta es un niño lleno de asombros, lleno de ingenuidades que se pregunta cotidianamente y despeja las incógnitas que se le presentan en el eterno solitario que es el hombre. Mi poesía es el registro precisamente de eso, desde una mirada, desde una perspectiva de un hombre que le duele en la región, es empezar a cantar en un tono poético universal, perdón, para muy pocos lectores. Porque la región, diría yo, el ser humano en este país, ¿no? En este mundo, ¿cierto? Sí, ese precisamente es el ser humano colombiano, ¿no? Y el ser humano contemporáneo, ¿sí? Que le duele un desarrollo salvaje de la misma humanidad, de la misma cotidianidad. Los desarrollos pensé desde joven que era para salvar el mundo y no, parece que el hombre se siente más solo cada día. Así esté lleno de seres humanos y de bullicio, se siente más solo. Entonces, recordando a Rodríguez Tosca, de nuestro gran poeta amigo cubano, Alberto sí. Rodríguez Tosca, digamos, coincidiríamos con respecto de su poesía, que es como la poesía de los derrotados. Es un registro del dolor de patria que sentimos quienes habitamos y quienes tenemos algo de sensibilidad en este territorio. Bueno, pues invitarlos a que, primero, agradecerles mucho a José Vicente Casadeo León, más conocido como el poeta Cheo, a Henry Benjumea Yepes, dos de los muy buenos escritores y muy buenos poetas que existen acá en la región de los Llanos de Colombia, específicamente en el departamento del Meta, Villavicencio, pues para el mundo, que tienen una serie de publicaciones y que nos acompañan y nos han acompañado en estos 40 años de existencia de la Corporación Entre Letras, del Taller de Escritores de Entre Letras, y que para mí es un orgullo tenerlos como colegas y hoy haberles dedicado este programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Jaime. Muchas gracias a usted y al equipo de producción, Jaime. Bueno, quedamos entonces pendientes para los próximos programas que están previstos en este proyecto. Gracias.